Estamos con Félix Terrones, narrador limeño, quien actualmente vive en Tours, en Francia. Y nos ha traído su reciente novela Ríos de Ceniza. Él ya anteriormente había publicado algunos libros, también en género de la novela, novel, otra novela un poco más amplia y por aquí un libro de microrelatos también encuentro. De todas maneras, lo que nos interesa, Félix, porque sinceramente te conocemos poco, quienes leemos, estamos en el circuito literario en Lima, que nos comentes un poco tu trayectoria, dónde estudias, cómo empiezas, cómo te preparas en la literatura. Mira, como yo llegué a literatura es una historia larga. Yo soy originalmente un lector, desde siempre me considero un lector y bueno, evidentemente viene de manera natural la necesidad, la gana de estudiar literatura en la universidad, ¿no? Porque no me veía haciendo otro tipo de estudios. Yo estudié en la Universidad Católica, donde hice, bueno, donde obtuve mi licenciatura y después me fui a Burdeos para continuar con mi maestría. ¿Ah? Ya. En Burdeos, en Francia, fue donde obtuve también mi doctorado. Esa es mi trayectoria, si quieres, universitaria, ¿no? Que he intentado de un modo u otro vincular con la literatura. Mi trayectoria literaria comienza en 2003 con este libro de novel del cual hablaste hace un momento, ¿no? Que se llamó Media Luz y que fue publicado en la serie de la Salamandra Católica. Después vendría una novela corta, El silencio de la memoria, publicado por Mundo Ajeno, la editorial que dirigía Carlos Yoshimito, y un libro de microrelatos que publiqué el año pasado, en 2014, con Nazarí en Granada, España. Bien. Y de algún modo tu preparación, netamente con respecto a la creación, ¿ha tenido alguna particularidad? ¿Has participado en talleres o tú te has preparado por tu cuenta? O sea, obviamente que la lectura nos da mucho, ¿no? Nos ofrece mucho, pero ¿solo eso o has participado de talleres? No, no he participado en talleres. Yo creo que lo que me ha formado a mí es la lectura, el intercambio con los lectores, y con lectores muy específicos, ¿no? Yo estoy casado con una persona, mi mujer es profesora de literatura alemana y ella lee todo lo que yo escribo y es una lectora bastante crítica y juiciosa. Y bueno, yo comparto lo que escribo con ella y siempre me da un punto de vista que a mí me permite tener una distancia con respecto de mis ficciones, ¿no? Y luego siempre intento escuchar, ¿no? Sean críticas positivas o negativas, sobre todo las críticas negativas, negativas en el sentido en el cual te plantean te plantean interrogantes que pueden hacerte dudar con respecto de tu texto, ¿no? De la ficción que tú has escrito y que te llevan a replantearte las cosas como las has escrito. El tema en particular de tus novelas aparecen de pronto. ¿Cómo eliges los temas? ¿Te has puesto a pensar en esto? Yo creo que, el tema de mis ficciones aparece de manera espontánea, si quieres. Ya. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, ahora ya que llevo 4 libros escritos, que no haya una coherencia entre ellos, ¿no? Es decir, pese a que son libros bastante distintos, no solo en temas, sino también en géneros, hay elementos que recurren, que están siempre ahí. La identidad, los viajes, los exilios, por ejemplo, ¿no? Ya. Claro, pero ya de modo definitivo, o sea, todo esto, yo me doy cuenta que tu literatura es netamente realista, ¿no? He podido leer parte de tu novela Ríos de Ceniza y hay mucho de reflexión, ¿no? Reflexión de parte del protagonista, muy observador, etcétera. Este tipo de narrativa, esta forma de hacerlo, ¿aparece en tus otras novelas también? ¿O tú sientes que has ido cambiando, progresando o intentando experimentar diferentes estilos o formas? Mira, Ricardo, ahí hay varios puntos. Yo creo que realista es gran parte de mi literatura, como también una gran parte de literatura no lo es. Ujú, Y eso se nota mucho, por ejemplo, en mis microrelatos ujú, y en ciertos aspectos de mi novela El silencio de la memoria, donde el realismo le deja lugar casi a un delirio, ¿ah? A una narrativa un poco desgajada de una necesidad de representar la realidad tal y cual la podemos percibir, ¿no? Lo que acaba de decir concuerda con lo que me dijo Jaime Cabrera Junco de Leer por Gusto hace poco. Llamó a mi novela, lo escribió también, novela de reflexión. ujú, Y yo creo que es un término que le viene bien porque a mí lo que me interesa es el tiempo interior, los estados anímicos y dar cuenta justamente de la reflexión de un narrador en primera persona, ¿no? Y cómo esa reflexión
va a intentar abordar la realidad, va a interpretarla, sobreinterpretarla, malinterpretarla, y esa es eso se nota mucho en Río de Ceniza, ¿no? Como esta primera persona, como este narrador anónimo aborda la realidad y lo que ocurre alrededor de sí en función de la reflexión. Bien, y este apunte me parece muy interesante de Mundo Pan Soldán acerca del personaje, pero que imagino que tiene que ver mucho también con lo autobiográfico, del exilio, de la necesario de la escritura dentro de otro exilio que tú has hecho de algún modo en lo personal hacia Francia para hacerte un escritor, para dedicarte a un escritor. ¿Cómo asumes esta manera de ver del Mundo Pan Soldán en su texto? A mí me gustó mucho ese texto por varias razones, porque él no restringe lo autobiográfico en mi ficción, en mi novela Río de Ceniza, a simplemente mi experiencia personal, porque ese texto apunta también a entender lo autobiográfico en función a mis lecturas. Yo reivindico el hecho de que lo que yo he leído, las novelas que me han marcado también forman parte de mi biografía. Y Río de Ceniza es una novela también hecha de muchas lecturas, ¿no? Mundo Pasolán habla de la educación sentimental de Flaubert, que está ahí, a la cual yo aludo, pero también es ocasión de referirme a otro tipo de lecturas y a otros escritores, ¿no? La figura de Paul Celan es una figura flagrante en mi novela. El exilio dentro de mi novela, tal y como tú me lo planteas, es un exilio que tiene muchos niveles. Está representado en diversos registros, ¿no? Está el exilio tal y como lo conocemos, irse a otro país para buscarse un futuro, ser alguien. Pero también está el contraexilio, es decir, lo que se descubre, lo que se descubre en el país una vez que se está ahí, ¿no? Que en muchas ocasiones no tiene nada que hacer con las ideas, con los deseos que uno se hace viajar a un país nuevo. Dime, me llamó la atención también dentro de tu desarrollo personal ya y académico, este doctorado en prostíbulos en la novela latinoamericana. ¿Esto tiene que ver con una lectura detenida de todo este tema o se te presenta de pronto? ¿Cómo es este doctorado del prostíbulo latinoamericano? Mira, a mí me gusta mucho lo que es la literatura latinoamericana. Cierto que en una gran parte de mi vida he leído más literatura francesa y literatura alemana sobre todo. Uh-huh. Pero ya que estaba haciendo estudios hispanoamericanos en Bordeaux, se trataba de escoger un tema. Y me di cuenta primero como lector, fue una intuición que después fue tomando forma, Ricardo. Porque me di cuenta de que si hay una literatura en el mundo en la cual hay una cantidad enorme de prostíbulos, es la latinoamericana. Uh-huh. Uh-huh. Y decidí abordar los prostíbulos en la literatura latinoamericana y ver si es que se podía analizarlos de manera individual, ¿no? Pero al mismo tiempo descubrir que las recurrencias, ¿no? Ver si es que podíamos hablar de una novela de prostíbulo, por ejemplo, ¿no? Al mismo título del cual hablamos acerca de la novela de la tierra o novela de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y terminé descubriendo de que los prostíbulos no solo son una recurrencia en la literatura latinoamericana, sino que la caracterizan, que forman parte de su ADN, si quieres. Uh-huh. Y además me permitió a mí abordar la literatura desde la representación de espacios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque yo creo que la literatura latinoamericana se aborda en función de temáticas, literatura indigenista, por ejemplo, ¿no? Claro. O literatura de dictadura. Yeah. Mientras que tenemos ahí espacios que son tan característicos en nuestra literatura: Macondo de García Márquez, Bumarzo de Mujica Lainez, La Rinconada de José Donoso, por ejemplo, ¿no? Los prostíbulos de la novela latinoamericana, que deben ser analizados en función de eso, ¿no? En función de qué es lo latinoamericano que encontramos en ellos. ¿Y hasta dónde llegas? ¿Tomas como base algunos libros en especial, en esencia, como modelos, o has hecho un paseo largo sobre este tema? Los dos. Para comenzar, el primer año de mi tesis elaboré un repertorio de novelas dedicadas a prostíbulos. Uh-huh. Leí una gran cantidad de novelas, novelas y de ficciones. No solo hay novelas, sino también hay cuentos, hay piezas teatrales, Uh-huh. hay cuentos de ciencia ficción dedicados a prostíbulos. Repertorié más de 80 textos, ¿no? En toda América Latina. Y es interesante decir que 80 textos no de un solo periodo en particular, sino de diversos periodos, ¿no? Desde la aparición de las repúblicas, diferentes repúblicas latinoamericanas, hasta nuestros días, ¿no? Después de eso, de ese trabajo exhaustivo, Uh-huh. me detuve en 4 novelas que me parecían emblemáticas de un periodo en particular,
y emblemáticas también porque tenían a prostíbulo como el espacio más importante en sus ficciones. Fueron Junto a Cadáveres de Juan Carlos Onetti, El lugar sin límites de José Donoso, La Casa Verde y Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Dime, este libro o esta tesis o este doctorado, ¿estás pensando en publicarlo? Mira, lo he traducido porque a diferencia de mucha gente que en Francia escribe sus tesis directamente en español, yo decidí escribirla en francés. Ajá. Así que fue un trabajo de escritura de 500 páginas en un idioma que no era el mío. Y ha sido un trabajo de reescritura en español, de traducirme a mí mismo. Pero he hecho una traducción de mi tesis doctoral que no retoma el carácter riguroso en el estilo de una tesis académica. He hecho un ensayo literario para abrir un poco el campo de lectores, ¿no? Sin perder la profundidad. Claro. Y sin perder el nivel de ideas, he cambiado la forma, ¿no? He hecho un lenguaje más accesible, quitándole un poco esta jerga académica tan engorrosa, ¿no? Y ahora estoy buscando el editor a este ensayo. Bien, y dime, ¿por qué Tours y no París? Nosotros desde aquí a veces pensamos en París como que sigue siendo una suerte de meca todavía cultural o literaria del mundo, ¿no? Es lo que nos ha quedado. Tú estás quedado en Tours, pero de todas maneras vemos que a veces es un trabajo académico, literario, por todos los lados, ¿no? Eres también traductor, has traducido una novela, entonces estás trabajando al 100% en todo esto. Me imagino que Tours es por una cuestión laboral, pero No, si no, el azar total. El ¿cómo azar así? total, porque cuando yo estuve en el 2005 en Burdeos y me tocó buscar trabajo, envié mi cartita a diversas universidades francesas y una de ellas, la primera que me contestó fue la Universidad de Tours. Ujú. Y lo mismo pude haberme ido a cualquier otra ciudad francesa. O sea, era mis ganas de seguir viviendo en Francia y de encontrar un trabajo que me permitiese continuar con mi doctorado. Y llegué a Tours y me terminé quedando, porque ahora ya no trabajo en Tours, pero ahora tengo mi familia en Tours. O Ujú. sea, ahora tengo mi mujer, mi hija y, y te soy sincero, si me tocase regresar aquí a Perú, regresaría, pero tengo mi familia ahí, regresaría porque, bueno, es la literatura que se está haciendo ahora, ¿no? Y tú dijiste hace un momento que aquí nadie me conoce, porque es cierto, yo tengo 12 años de vida en Europa y yo vengo de manera muy puntual. Esta ocasión ha sido una ocasión un poco singular porque me he venido sin mi familia, con lo cual he podido empaparme al 100% de lo que se está haciendo en literatura peruana ahora, aquí. La imaginación no es suficiente cuando se enfrenta a una realidad imprevisible. Yo puedo analizar esta frase dentro de tu novela desde dos puntos de vista, pero la que me atrae más es cuando estamos en plena creación literaria y de pronto nos acomete algún hecho inesperado, pero también accidentado o también a veces nos baja los brazos y se rompe. ¿Tú has tenido problemas con la creación mientras escribías y te has sacado de la imaginación? ¿Cómo asumes este tipo de experiencias? Mira, me sorprende que retomes esa frase en mi novela, porque tal y como estamos conversando ahora, me parece que resume muy bien la novela. O sea, creo que que has sido muy preciso al escogerla, ¿no? Sí, es llamativa la frase. Este desfase entre justamente la realidad y el deseo, ¿no? Entre el deseo, la imaginación, los anhelos y lo que la realidad te puede parar, ¿no? Que no tiene nada que ver generalmente con lo que uno espera, ¿no? Cuando yo escribo, para responder a tu pregunta, Ujú, intento generar una atmósfera alrededor de mí. ujú. Intento ser constante, intento escribir 4 o 5 horas diarias. No te voy a decir de que trabajo de manera sistemática cada día. Hay altibajos, ¿no? El trabajo intelectual, el trabajo con el idioma es un trabajo oscilante, ¿no? Puedes trabajar una página en un día como puedes trabajar simplemente una línea, ¿no? Para un trabajo, y bueno, y te generas esa atmósfera, pero el trabajo literario tú lo sabes muy bien porque tú también escribes, es 24 horas al día, ¿no? Son recuerdos, son ideas que te vienen a la cabeza, son muchas cosas que poquito a poquito van tomando forma de libro. Bien, y esto es un poco lo que se recrea en todo el libro, según tu punto de vista, o a dónde venía el hecho de que decías que la frase parecía bien a propósito del. Se recrea el libro, claro, se recrea el libro en función
del camino del narrador, ¿no? Ujú. De ese joven que llega a Francia con muchas ideas en la cabeza, Ah, ok. muchas ideas literarias, muchas ideas en cuanto a vínculos, afectos, y que en la realidad francesa se encuentra con otra vida, Sí, ¿no? pues. Con Ujú. otra vida que le choca, le genera problemas y que termina asumiendo como tal, ¿no? Es increíble cuántas personas encierra dentro de sí un solo individuo. Esa es otra frase Claro. que yo he rescatado del libro y me parece muy bien, increíble. Y a eso me refería cuando tu novela está hecha de reflexión, ¿no? Que es el tipo de novelas en lo personal que me parece que son las que mejor nos alimentan a los lectores, las que nos dan más, las que nos ofrecen más, porque eso de a veces involucrarse mucho en la trama Mm, y no dar de sí el escritor de todo lo que piensa acerca del mundo, me parece que a veces no, no tiene mucho sentido. Es increíble cuántas personas encierra dentro de sí un solo individuo. A mí esta frase es como una llave que me abre hacia la recreación claro. del protagonista, de los personajes. Eh, Mientras vas escribiendo, tú debes tener la idea de algunos personajes, de algunos o de tu protagonista, etcétera. Eh, Dejas que eso te lleve hasta el final, lo respetas, respetas esa característica, esa personalidad, o de repente se te van los personajes como a veces han confesado muchos escritores y luego te encuentras en algo que tú no esperabas dentro de la hechura creativa. Uf, es una pregunta muy compleja, Ricardo. Mira, me ha gustado lo que me has dicho con respecto del tipo de lector que tú eres, porque yo también soy ese tipo de lector, es decir, a mí hasta termina fastidiándome en ocasiones ese énfasis que se hace en una historia, en contar algo, Uh ¿no? Yo -huh. creo que lo importante es la forma que tú le das a tu ficción. Y en ese sentido, ya comienzo a encontrarme con lectores que se encuentran un poco desorientados por mi novela, porque mi novela no está contando una historia, como está creando atmósferas y está elaborando una reflexión que avanza, ¿no? Que avanza así de manera oscilante, con sus idas y con sus vueltas. Entonces mi novela impone un ritmo un poco extranjero al ritmo que los lectores peruanos conocen, pues. Exacto. ¿Te das Sí, cuenta? así es. Porque mi novela bebe de otras fuentes. Uh -huh. ¿Ah? Y, mm, y a mí lo que me interesa además, cuando construyo un personaje, aquí respondo a la segunda parte de tu pregunta, no es construir un personaje monolítico, no es construir un personaje que se explica porque hay una coherencia en él, sino construir personajes que son prismas, Uh ¿sí? -huh. O sea, personajes que tienen diversas aristas, que tienen diversos perfiles geométricos casi, ¿no? Que, que sean contradictorios, que sean en sí mismos disímiles, ¿no? Uh -huh. Como lo son los individuos, No, ¿no? no somos la realidad. Bien. Y dime, ¿y te has planteado ahora, luego de este libro, volver a temas más peruanos, más locales? Porque a veces el motor de la nostalgia siempre está presente y siempre estamos teniendo en cuenta, me imagino, cuando estamos lejos, eh, temas que siempre nos han perseguido desde pequeños, desde la juventud, etcétera. Y de repente, por lo mismo que tú has vivido aquí en la adolescencia, en el Mm. Perú, ¿hay algo de ello? Es que mi novela, pese a que puede tener lugar en Francia, es muy peruana, Ricardo. Es muy peruana porque se cuenta, por ejemplo, la manera como este joven narrador vive sus años limeños, Mm. sus años universitarios limeños, su viaje por el Perú. Hay un episodio dedicado a un viaje a Cajamarca, Uh -huh. donde se encuentra con un escritor que yo he inventado, Paulo Santapolonia Puga. Un escritor bastante singular porque es un escritor que representa lo que somos muchos escritores en el Perú, ¿no? Desde un punto de vista bastante humorístico, ¿no? Y que también hice mi reflexión cuando se trata de Perú, ¿no? Mi reflexión es antes que nada literaria. Mm. ¿Qué somos los escritores peruanos? ¿Qué es lo que nos podría caracterizar, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra situación, ¿no? Aquí en el Perú o en el mundo, Uh-huh. ¿no? Mira, estoy por publicar, el próximo año va a aparecer en España mi nuevo libro de microrelatos. Okay. Es un libro dedicado a la literatura. Ajá. ¿Ah? Es un libro muy singular porque creo que hasta ahora no se ha escrito algo similar. Ficciones hiper breves dedicadas a la literatura. Uh-huh. A escritores, a libros que me han marcado, a la manera como se hace literatura, a la manera como leemos literatura. Y una gran parte de esos microrelatos están dedicados a literatura y autores peruanos, ¿no? Como José María Eguren, como Gamaliel Churata, que a mí me gusta mucho, Uh-huh. como Mario Vargas Llosa, evidentemente, o César Vallejo.
Y este suerte de contrapunto, de contraste entre la novela, que es un fenómeno tan largo, y el microrrelato, que es tan breve, ¿cómo lo explicas? Porque a mí me gusta practicar todos los géneros literarios. Okay. Me gusta, mi reflexión cuando escribo es antes que nada formal, la forma. Me gusta el ensayo, me gusta el microrrelato, me gusta el cuento. Tengo un libro ahí que está en el refrigerador esperando que lo edite, que lo mejore y después esperando un editor. Y en la novela, ¿no? Como ha ocurrido con Ríos de Ceniza y como ha ocurrido con El silencio de la memoria. Bien, y finalmente con Ríos de Ceniza, ¿lo presentaste en la feria del libro? Sí, Sí, ¿cómo te fue? lo presenté en la Feria del Libro. De hecho he tenido dos presentaciones en Lima, en la Feria del Libro. Se viene una más en Lima al final de mi estadía aquí en Perú. Y la próxima semana estaré en Cajamarca, porque hay un escritor cajamarquino que se llama Daniel Sáenz More, que ha tenido la linda iniciativa de invitarme a Cajamarca para poder presentar mi libro. Aquí en Lima me presentó gente que yo quiero estar rodeado de escritores. Claro. Y quiero estar rodeado de gente cuyo trabajo a mí me ha interpelado como lector. Y tenía la suerte de que Carlos Villacorta, el poeta y narrador, y la novelista Irma el Águila me acompañan en la Feria del Libro. Y en el Virrey, una semana después, presenté mi libro acompañado de la novelista Karina Pacheco y el escritor Carlos Yoshimito. Bien, entonces lo único que esperamos pues es mayor difusión de Ríos de Ceniza, porque es una excelente novela, a mí me ha gustado, y entonces yo creo que, no sé, a veces esperamos que nos lean, a veces los editores automáticamente, ¿no? Los libros porque aparecen y nada más, pero de repente es necesario un poco, algunos viajes, ¿no? Te vas a Cajamarca, quizás en un regreso tuyo te puedas decidir viajar a otros lugares, ¿no? De nuestro país. No sé, ¿tienes planificado algún momento hacer eso? Sí, a mí me encanta viajar por el Perú. Me olvidé de un elemento en la anterior pregunta. Sí. Voy a presentar el libro en La Libre con Sofía Canal y con Cristiana Felipe Vidal, excelentes autoras franco-peruanas. A mí me gusta viajar mucho por el Perú. ¿No? Yo creo que Perú forma parte de mi experiencia vital y cada vez que puedo viajo por diversas provincias. Porque me nutro, sobre todo, yo nací en la costa, Ricardo, pero yo me considero un tipo andino. Ajá. Y siempre que puedo viajo a la cordillera de los Andes, a diversas ciudades, a diversas provincias peruanas. Claro, intento aprovechar de mi corto paso por el Perú para poder hablar y difundir mi libro, pero siempre en un registro de lectores, porque no me gusta ir por todas partes pidiendo que me lean, sino me gusta más bien encontrarme gente que primero que puede tener la sensibilidad de leer mi libro, lo cual yo agradezco mucho, y después que puede darme una impresión, un punto de vista, ¿no? Que me haga a mí crecer como individuo y como escribidor. Bien, perfecto. Te deseamos suerte, Félix, y muchas gracias por estar Gracias, aquí. Ricardo. Muchas gracias.